los dos van juntos. A ver, ¿de qué le sirve a usted ser mujer que va a la misa? Que no se pierde una misa diaria, que hace el rosario todos los días, que tiene devoción a la Santísima Virgen María, que lee la Biblia, tiene 20 puntos en el amor a Dios, es piadosa, es servicial, es creyente, le felicito. Y llega su esposo a la casa y le dice, mi amor, vengo a compartir con usted. Le dice, no, aléjese de mí. Mi amor, dame un beso. No, ¿qué cuento de beso? Mi amor, pero usted hace mucho tiempo que no me ha querido. No, yo estoy consagrada a Dios. Oye, usted es una mujer casada. Y usted que un día le prometió darle amor a su esposo, ¿se lo está negando? ¿De qué le sirve tantas misas si agarra la escoba para darle a su esposo? ¿De qué le sirve tantas comuniones y una altanera con sus hijos? ¿De qué le sirve a usted decir amar a Dios y estar en la iglesia metida? Le felicito porque lo hace, pero le falta algo. Y hoy el evangelio se lo reclama, mujer. Usted no le sirve de nada tener tanta iglesia, tanta misa, tanta celebración, pero en la vida real es una altanera con su esposo, es una grosera, ni un beso ni cariño. Y ya le dijo, ya con usted quiero tener una comunión espiritual y ya nada de nada. Y se aleja de su esposo. Eso no le sirve de nada. Hoy la Biblia dice que el amor a Dios es importante, pero que amor al prójimo también. ¿Y cuántas mujeres, ustedes no, que van a la misa, que son rezanderas, que son muy religiosas, se han apartado de su esposo, de sus hijos y se han alejado y no comparten con ellos y eso es un grave error. Eso es un grave error. No sirve de nada que usted se dé golpes de pecho en la iglesia, delante del Santísimo, delante de Dios, pero cuando se trate del prójimo, se trate del hermano, usted está apartado de él. Y eso es lo que hoy el Evangelio, mire, busque lo que ya lo vamos a meditar, Mateo 22:34, que nos vamos a encontrar con personas como los doctores de la ley, muy amantes de las cosas de Dios, y al marido le dicen, chao, cheo, ya no quiero nada contigo, a mí ni me toquen, ni me besen, ni me abracen, ni comida le hago porque yo voy a estar en la iglesia metida. No, señor, usted tiene un compromiso en su casa. No, señora, usted tiene un compromiso con su familia y con sus hijos. Y no puede descuidarlo. Qué conveniente. ¿De qué le sirve a usted andar en la iglesia metido, hombre? Allá dando catequesis, allá leyendo, allá cantando. Hágalo, si lo está haciendo no deje de hacerlo. Pero empiece a amar a su esposa también, dedíquele tiempo, empiece a amar a sus hijos también, llévelos a la iglesia. Que usted esté yendo a la iglesia solo y su esposa y sus hijos estén en la casa y se queden allá durmiendo, eso es un mal presagio, eso es una mala señal. ¿De qué le sirve decirle a Dios, yo te amo con todo mi corazón, yo te quiero? Y ni siquiera ha sido capaz de evangelizar a su familia, sus hijos sin bautizo, sin comunión, sin confirmación, sus hijos ateos viviendo en concubinato y usted bien y chévere, allá en la iglesia dándose golpe de pecho, allá en la iglesia metido, pero su familia bien alejada de Dios, perdida, echada a perder y corrompida, porque usted no le ha preocupado nada a su familia. El amor a Dios va unido al amor al prójimo. Si usted que sale de la iglesia llega a su casa peleando, hombre, si usted que sale de la casa llega echando sapos y culebras, ¿qué hizo en la iglesia? ¿Qué hizo en la misa? No sea fariseo, no sea hipócrita de decirle a Dios, te amo con todo mi corazón, eres todo para mí, yo sí sirvo a Dios, yo sí amo a Dios, pero realmente en la vida real usted es un altanero, usted es un grosero, usted es una persona mal portada, con su esposa le pone los cuernos, con sus hijos es un grosero, los deja botados y no se preocupa de nada. El ejemplo, la enseñanza, la educación, el amor y el afecto en su familia es importante también y usted lo está olvidando. Entonces, lo más importante es Dios y el prójimo. Y ahorita se los voy a enseñar. Igual los hijos, ¿de qué les sirven? A los grupos juveniles, retiros, convivencias, pero el testimonio de vida con la familia y el amor al papá y a la mamá. Llega a la casa, se vuelve grosero. En la iglesia le hacía caso al padre, le hacía caso a la coordinadora. Y en la casa ni un plato lava ni le obedece al papá y a la mamá. Eso es ser fariseo. Dice la Biblia que a Dios hay que amarlo, pero también al prójimo hay que amarlo. Y amarlo es enseñarle, y amarlo es educarlo, y amarlo es quererlo y ayudarle. Pero entonces en la iglesia brillamos como estrella, pero en las casas somos como las lunas opacas, no iluminamos y no alumbramos un carrizo. ¿Cómo la ve? Igual a mí como sacerdote. Puedo hablarles muy bonito, puedo predicarles muy bonito, puedo enseñarles muchas cosas de Dios, puedo leer la palabra de Dios, pero no visito a un enfermo, pero no atiendo a nadie. Pero entonces yo en la iglesia solamente son palabras y me dedico solamente a enseñar,
pero grito a mis empleados, le enseño, insulto a cualquier persona. Eso está mal. El amor a Dios debe manifestarse con el amor al prójimo. Cuando el doctor de la ley del que habla Mateo capítulo 22, versículo 34, va donde Jesús y le dice cuál es el mandamiento, le preguntaba por uno, porque eso sí que lo cumplían bien. Por un mandamiento, el más importante, Jesús le dio dos. Escuchen, Mateo 22, 34, óiganlo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos que Jesús había dejado callado a los saduceos, se acercaron a él. Oigan, Jesús dejó callado a los saduceos. Los fariseos dijeron, vamos a ver, vamos a probar a Jesús. Uno de ellos, habían varios, pero uno, el que estaba por encima de todo, lo maximito que tenían, le sacaron a Jesús a uno a pelear, pues, a discutir. Le sacaron a uno a torear a Jesús. Y para torear a Jesús le sacaron el mejor. ¿Cuál era el mejor? Uno de ellos que era doctor de la ley. Era doctor. El problema de la gente estudiada y preparada es que nunca cree que se equivoca. El problema de la gente erudita que ha estudiado y ha escalado los peldaños más altos es que creen siempre tener la razón. El problema de la gente sacerdotes que se van a estudiar por allá al extranjero y después vuelven a sus dioses es que creen tener a Dios agarrado por la chiva. Y llegan bien encorbatados, y llegan bien pulidos, y llegan bien peinados, hablándole a la gente con palabras técnicas, hablándole a la gente de las maravillas de Dios, pero con un lenguaje que ni el pueblo entiende. Y eso es un error bien grave. Y eso es un engaño del diablo. Que entre más estudio tengamos, más se nos suben los humos, como a ese doctor de la ley. Pero ustedes van a ver cómo Jesús lo desploma de allá en la nube que andaba y se cayó de la nube más alta y se dio un platanazo. Porque el doctor de la ley en su mente y en sus estudios creía que lo mejor que había era amar a Dios. Pero se le olvidaba el segundo, que era amar al prójimo. Amar al prójimo. Oigan, maestro, y le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué le preguntó? ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? A ver, maestro, si usted sabe, dígame, de todos los mandamientos que hay, ¿cuál es el más grande? ¿Cuál es el mandamiento que está por arriba de todos, por encima de todos, de la ley? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el que está arriba? A ver, dígame. ¿Sabía cuál era? Era doctor, conocía de la materia, sabía cuál era el mandamiento más importante, pero Jesús le da donde tiene que darle, en la torre, y lo desploma, porque él esperaba uno, y Jesús le dijo, el primero es este, y el segundo es este. Escuchen, oigan. Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. Ellos lo hacían. Con toda el alma ellos lo hacían. Con toda tu mente ellos lo hacían. Los fariseos tenían en las franelas, aquí tenían las citas bíblicas en las casas, andaban con las manos juntas, andaban bien peinados, bien arreglados. ¿No han visto ustedes las fotos cómo eran los fariseos en el tiempo de Jesús? ¿Cómo andaban? Andaban bien emperifollados, bien encopetados, bien vestidos y bien arreglados. Y en el templo oraban con las manos juntas. Señor, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, adúlteros, vagabundos. Doy el diezmo, la 10ª parte, hago el bien. Y empezaban a hacer una cadena de oraciones. Los doctores de la ley se sabían y recitaban de memoria la palabra de Dios. Era algo importante que se supieran la Biblia de memoria y recitaran capítulos y versículos completos y letras de la palabra de Dios, y la gente le preguntaba, le decían maestro, y los trataban de la mejor manera, y Jesús más nada miraba cómo la gente trataba, cómo le gustaba a los doctores de la ley que lo trataban, porque eran estudiados, se creían superiores, porque eran prepotentes, decían amar a Dios,
hablaban de Dios tan lindo y tan hermoso. Aquellos doctores de la ley amaban a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, pero tenían un error. No todo puede ser perfecto en la vida. Tenían una falla, tenían un defecto y es el que Jesús corrige. Y eso de los doctores de la ley se nos puede pegar a nosotros. Y eso de los fariseos se nos puede pegar a nosotros. Andar muy creyente, muy devoto. Yo en el día hago mi rosario. Yo en el día leo mi Biblia. Yo en el día voy a mi misa. Le felicito, no deje de hacerlo. Pero ahí no se quede solamente. No se quede solamente con que usted fue a una misa, con que sus hijos hicieron la primera comunión, con que ya se casó por la iglesia. No se quede solamente porque usted sí comulga, porque usted sí se ha confesado. Con eso no se quede solamente. Se puede quedar en el puro aparato como los doctores de la ley, como los fariseos que creían que lo más importante era el amor a Dios sobre todas las cosas y hasta ahí llegar. No. Jesús les enseña con su palabra que sí es importante amar a Dios, que sí era importante conocer de Dios, que sí era importante saber de las cosas de Dios, que eso sí era importante, que las cosas del Señor son lo más importante que una persona puede tener. Jesús les enseñó a los doctores de la ley que ellos podían saber y conocer mucho del mundo, podían saber y conocer mucho de las cosas de Dios, y eso era importante, pero no era lo más importante. Y cuando le dice el primero, ahí le lanza el segundo. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Y cuando Jesús les dice el segundo, ellos quedan desarmados. Porque mucho amor a Dios en palabra, pero el prójimo no lo amaban por ningún lado. Mucho amor al Señor, pero el prójimo no lo respetaban, lo trataban mal, los humillaban. Ellos se creían perfectos y por encima del otro. ¿Qué le faltaba a los doctores de la ley? ¿Qué le faltaba a los maestros? Amor al prójimo. Saludos a Florencia Gómez. Gracias por su granito de arena. Dios le bendiga y le recompense. Por eso cuando ustedes y yo vamos a la carta de San Juan, primera de San Juan, vamos a buscarla para que ustedes se den cuenta. Primera de San Juan, capítulo 4, por allá en el versículo 20. Mire, San Juan lo escribe de una manera muy hermosa. San Juan lo escribe de una manera muy bella. Y escuchen, si uno dice, yo amo a Dios, y odia a su hermano, tiene enemigos, tiene rivales, lo pasa peleando con grosería, pero yo amo a Dios. Pero la vecina no le hablo, pero yo amo a Dios. Pero yo a mis hijos ya no les hablo, no son mis hijos, pero yo amo a Dios. Pero mis compañeros de trabajo para mí son el demonio. El ex esposo que yo tuve, ese es Belcebú.